es una realidad. Buenas noches, Loba. ¿Cómo estamos? Buenas noches, primer directo de dieta. Te dejo por aquí el enlace y esto es lo que vamos a comer. Esto, bueno, y la lata de atún es lo que vamos a comer. Vale. Ese Bravero, ¿cómo estamos? Buenas. Ese Bravero, ¿qué vas a hacer hoy? Play 4. Mira, hoy tengo la Play 4. Pero tengo un objetivo, ¿vale? Tengo un objetivo para comprar
una grabadora externa y con esa grabadora externa podremos jugar a la Play 4. Sin esa grabadora externa, pues no podemos jugar a la Play 4. Hostia, luego ya mañana empieza con tartas. Por cierto, cerquita de tintarnos el pelo. Cerquita, estamos cerquita, muy cerca. Muy cerca de tintarnos el pelo. Vamos a llegar ya. Esta vez sí que llegamos. Esta vez sí que llegamos a tintarnos el pelo. Tenemos 2 botes, no podemos fallar. Me regala la Play 5. Tengo la PlayStation 4. No puedo regalar la 5. Tengo la 4. Yo regalo la 4. Hago un sorteo con la 4. Estoy haciendo directo en Twitch. Que por cierto, en Twitch es donde tengo el objetivo. Me llamo Ricardito Fit. Para poder jugar a la Play 4. El objetivo lo tengo eso en Twitch. Y estamos solo a 5 suscripciones de hacer el reto de roscón de Reyes. Me cogí un trozo de Lotus y otra de muerte de chocolate para soplar las velas mañana. Hostia, ¿pero de dónde te has cogido eso? ¿Loba? Ya ha subido el pedazo de este... Sí que ha subido. Sí que se ha subido. Sí que se subió. Por cierto, hoy estrena mi nuevo móvil. Mirad. ¿Cómo lo veis? Mi nuevo móvil. Llevo un jaleo con él. Regala la Play 4, sí, ojalá. ¿Cómo se entra en el sorteo? Vale, pues voy a Twitch. No, lo que tengo es en Twitch. Line. Es un móvil normalito. Es un Samsung Galaxy A2. No, A12. No. Lo que tengo, Line, es un objetivo en Twitch que si llegamos a ese objetivo podemos jugar a la Play. Y si os suscribís, los que tengáis Amazon, que es gratis, pues nos comemos el roscón. En Consum, joder, qué bueno. Vale, a ver. Esto está bien. Por cierto, estoy editando el vídeo de los panetones con Abel. Lo subiré a YouTube. El vídeo de los panetones con Abel lo subiré a YouTube. Los que tengáis Amazon Prime os podéis venir al Twitch, que me llamo Ricardito Fit, igual que en TikTok, y os podéis suscribir totalmente gratis. No os cuesta nada. Vale. Muy bien. Muy bien. Vale. Ya muy emocionado. ¿Tanto os gusta la Play 4? A ver, la Play 4 mola, hay que decirlo. La Play 4 mola. Pero llevo mucho tiempo sin jugar. Y tuve la idea, digo, bueno, pues tengo la idea de poder jugar a la Play 4. Ahora mismo, mirad ahora mismo. Mirad ahora mismo. Lo que sí que podría vender son móviles. Móviles sí que podría vender. Pero bueno, este está escacharrado, que se me rompió. El mejor móvil posiblemente que he tenido, aunque bueno, yo creo que este a lo mejor está mejor. ¿Cuál es mejor? ¿El Galaxy A12, que es nuevo, o el Galaxy S8 Plus? Se me rompió y ahora me tengo que usar este móvil, pero bueno. Mañana me llega el cable que vosotros llegasteis para poder usar 2 pantallas. Mañana me llega el cable. A ver si estoy en casa y lo recojo. Y con eso ya podremos hacer el directo. Móvil es un rollo. Tener tantos móviles es un rollo porque es mucho rollo. No.
es un jaleo. Pero bueno, sirve, por ejemplo, ahora para poner el crono en objetivos que tengo aquí en Twitch. Sirve para usar como dos pantallas, porque no tengo dos pantallas. Esa PS4. Esa PS4 es para jugar. ¿Cómo vamos a jugar en la PS4? Por cierto, 42 seguidores para tintarme el pelo de morado Twitch, ¿vale? 42. ¿Cómo vamos a jugar a la PS4, ¿vale? Os lo digo. Vamos a jugar a la PS4 con el objetivo que he puesto en el Twitch. Si llegamos al objetivo que he puesto en el Twitch, pues podremos jugar a la PS4. Si llegamos al objetivo que he puesto en el Twitch, pues podremos. Pues no recuerdo cuando me la compré. No, tú los va. Tú los va. El objetivo de la PS4 es para jugar en directo con vosotros. Tienes ahí el objetivo por ahí por la pantalla. Y si se cumple, pues podremos jugar. No tengo tanto dinero para poder sortear una PS4. Con los subs. Date cuenta que mira los subs que tengo. No tengo subs ni para pagar un botón del mando de la PS4. Esto es así. He hecho cenas, he hecho cosas, pero no al punto de, ¿sabes? De llegar a sortear. Hostia. 500 subs y sorteo. Ya me gustaría a mí. Ya me gustaría a mí que llegásemos a 500 subs. Estamos en Twitch, sí. ¿Y qué vas a hacer con eso? Yo tengo Amazon Prime. Pues mira, todos los que tengáis Amazon Prime, ¿vale? Os podéis suscribir gratis a mi cuenta de Twitch. Os cuento. No tenéis anuncios. Que si no estás suscrito, tenéis anuncios. Si sois de Valencia alrededores o de alguna ciudad que yo vaya en estos días o tiempo siguiente, pues os doy naranjas o mandarinas, lo que vosotros queráis. Aparte, todos los que os suscribáis ahora mismo en el Twitch, hay un objetivo de hacer un reto de roscones de Reyes, ¿vale? Que me voy a comer más de un roscón de Reyes aquí en directo. Y faltan solo 5 suscripciones. Y luego aparte os doy un cofre ahora gratis para participar en el directo. Bueno, para interactuar conmigo. Por cierto, si llegase a 500 subs, sí que haría un sorteo de la Play. Claro que lo haría. 500 subs es lo que a mí me daría para vivir y no tener que ir a otro sitio y dedicarme a lo mío. Vamos a editar vídeos, a subir contenido de comida a Instagram y a Facebook, a hacer directo de TikTok y Facebook, o sea, de TikTok e Instagram, ¿sabes? Pues te podría dar mandarinas, sin problemas. ¿Cuándo voy a USA? Nos vamos el 12 de marzo. Muchas gracias por la suscripción. En el País Vasco he estado. Allí también hay buenos panes de estos, En Pueblo. El 12 de marzo nos vamos. Vamos a mira, ya solo quedan ¿cómo se llama? 4 suscripciones.
¿Cómo? Hostia. Vamos a verla. Vamos a ver esa carta. Que esa carta es buena. Vamos a ver esa carta, que esa carta es buena. Vamos a ver esa carta, que esa carta es buena. Hostia. Espera, te voy a enseñar un queso. Ya verás. Hostia. Espera, te voy a enseñar un queso. Ya verás. ¿Quiénes vais a la ruta? Ahora te cuento. Ahora te cuento los que vamos a la ruta. En mi cuenta de Instagram, ¿vale? En mi cuenta de Instagram, que la voy a enseñar por aquí. En mi cuenta de Instagram, ¿vale? Pesado, tío, ¿esto qué es? ¿Qué sé? El Twitch. Subí una publicación el otro día con una tortilla buenísima en el Mar Bar Mislata, en un sitio muy bueno de aquí, que tenía queso y diazabal. Buah. Muy, muy, muy buena. Buenísima, ¿eh? Muy, muy buena. Pues mira, la ruta va cenando con Pablo, ¿vale? Va a Cocina del Pirata. Va a Tano Villar. Va el dueño de Stringa, Bourbon Street House. Buenas noches, buenas noches. Va yo. Voy yo. Va Deichis. Va David King. Y no sé si me he quedado con alguno más. Carlos Milán, ¿quién es? ¿Cómo que Carlos Milán, quién es? ¿Quién habla por ahí que se llama Carlos Milán? Estaba muy bueno. Yo estaba en el País Vasco, que yo competía en bici y estaba en el País Vasco bastante. Hostia. ¿Qué me ha dicho? Vaya tela. Loba me ha dicho que haga 50 flexiones. ¿En qué parte del País Vasco? Bilbao, Donostia. En Bilbao no está. Y en Donostia tampoco. En Donostia tampoco. En las ciudades no está. Yo estaba más por el centro, por la montaña y eso. A ver, vamos a hacer las flexiones, va. 50 flexiones. Carlos Mirán, sí. Tano Villar. De los que vais, ¿tú eres el que más come? Bueno. De ahí también come. Pero no creo que coma tanto. Creo que no va a hacer tantos retos. Bueno. Yo. Tano también come. Cenando con Pablo también come. Pero bueno, a lo mejor de los que hacemos retos que más comemos de una sola comida, pues yo. Azpeitia. Ese me suena más. Muchas gracias. Mira, vamos a hacer... Os voy a quitar un poco esto. Y así me veis sufriendo. Sufriendo un poco, va. Voy a hacer 50 flexiones. Si puedo. No sé si podré, No sé si podré, ya lo digo.
Voy a intentarlo. Si vienes al Twitch, podríamos mirar un mapa y te enseño más o menos por la zona que he estado en el País Vasco. Pero he corrido bastantes carreras por ahí. Buah, no sé si podré. Y vengo a hacer pecho, ojo. ¿50 flexiones? ¿10? ¿20? ¿30? Buah. Bueno, he podido. Oh. He podido de milagro. Nos vamos a la ruta del Mississippi. Nos vamos a una ruta a Estados Unidos. Vente al Twitch, que me llamo Ricardo Fit, y miramos. Te enseño por dónde está. Abro la pantalla del ordenador y te lo enseño. Wow. Por cierto, los que estéis por aquí en TikTok sois los que me faltáis para que me tinte el pelo de morado. Ahora mismo, si os venís y me seguís, que es totalmente gratis, me tinto el pelo de morado. Por cierto, me llamo Ricardo Fit también en Twitch. Es una Play 5, o sea, la 4, perdón. Cuando llegamos a 1000 en YouTube, me tinté el pelo de rojo. Pues ahora, cuando llegue a 1000 en Twitch, me tinto el pelo de morado. Adi. Bueno. Hacer 50 flexiones no es sano. Pues eso, que acabo de hacer 50 flexiones. Hacer 50 flexiones no es sano. Vosotros imaginaos que estáis cenando y os toca hacer 50 flexiones. Ni en el ejército lo hacen. Oh, sí, ese pan es bueno, ¿eh? Ese pan es el de la foto de ayer. El panaco ese de ayer. ¿Cómo estás, crack? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a recordar. Y tú mejor para recordarme también zonas. ¿Te suena el Guetta? Ichua. Vamos a ver. ¿Cómo estamos, Nuri? Oh. Turrón de la Casitos, qué bueno.
A ver. Muchas gracias por esos bits. ¿Para dónde se acumulan hoy esos bits? Tranquilízate que te vas a entrar mal la cena. Muchas gracias por el follow. Aspe... el lifting. Para la cuchara de Nesquik. A ver. No sé qué he hecho. Bueno, creo yo que en esta que voy a poner, creo que lo podré mover, ¿vale? En esta, vale, pues en esta. En esta lo vemos. Y aquí abro el directo para leeros. Bueno, por cierto, por 90 bits, porque ya han canjeado 10 bits, me como una cucharada de Nesquik. Así, a palo seco. En mitad de la ensalada. ¿No pasa que en el País Vasco... O sea, yo he ido muchas veces, ¿vale? Y cuando llegas al País Vasco, todo nublado. Y dices, joder, coño, con el clima que hace por ahí, ¿cómo puede ser que esté nublado, tío? No entiendo. Mira, aquí he estado yo, en Legazpi. Legazpi. Aquí también he estado yo, en Vergara. Aquí también, en Zumárraga. En Tolosa también. En Eibar también. El Goibar también. Azcoita también. Azpetia también. A Vitoria no he estado. En Vitoria no he estado. En San Sebastián tampoco he estado. Pues sí, pues por esa zona. Por esa zona he estado. Durango también he estado. Amorebrieta también. Conozco todos. Pues por esos sitios he estado yo. Por esos sitios he estado yo. Exactamente dónde me quedo a dormir cada vez, no lo sé. No, ahora no caigo. Pero por esos sitios he estado. Muchas gracias, Listing, Aspie Listing, por el follow. Sí, sí, ya estoy acostumbrada. Está acostumbrada a la lluvia. Uf, es un fastidio, macho. Allí es normal salir. Es normal salir con agua. O sea, no sé, yo lo veía normal. Yo veía a la gente. Aquí llueve, aquí en Valencia, que llueve a lo mejor 20 días al año. De llover todo el día entero, a lo mejor no llueve ni 20 días al año. Allí en el País Vasco, a lo mejor 100 días al año, a lo mejor lo digo a grosso modo, que no llueve en todo el día. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en Valencia, a lo mejor a uno le llueve por la tarde y por la mañana salió gente, o al revés. Llover todo el día, dice, pues bueno, pues llueve, pues no salgo. Allí en el País Vasco, como llueve casi siempre, salen en bici. Y yo he visto hasta padres con chiquillos, con chubasqueros y tal, con la bici y paseando y tal. Eso es normal. La Play es para jugar en directo. En Twitch. Estamos en Twitch. Si vienes y apoyas donando para el objetivo de jugar a la Play, pues puedes que juguemos a la Play. Entra en el menú de hoy. Conozco todo.
por ejemplo, hoy, por ejemplo, ha llovido. Hoy, por ejemplo, ha llovido. Pero ¿cuántos días más o menos tú crees que no llueve en el País Vasco? Del día, o sea, todo el día entero. Que no lluevan todo el día. Tiene mucho me he pasado. Pues vaya. La pobre muchacha siempre sale con paraguas. Aquí el paraguas, cuando lo coges, le tienes que quitar el polvo y todo. Mm. Bueno, por lo menos en Nochevieja no llueve. Ojo, ojo. Este es pan de los que hay allí. Eso es un milagro. Y más ahora en diciembre. Y en enero. Que no llevan toda la semana, ¿sabes? Madre mía. También es verdad. Siempre tengo hambre. Si os congeláis, os doy un cofre. Que ese cofre también contiene cosas de que me coma o de que haga. Y el cofre lo doy yo gratis por la suscripción. Sí que es verdad que aquí cuando llueve, a veces inunda todo. Eso es lo bueno. Y aquí lo que hace es mucha humedad, que es lo malo. Pastor 10 no. Ha pegado. ¿Os gusta mi corona? Para cuando haga el directo de los roscones. Esta va a ser mi corona. Te pareces al algarrobo con el pan. Esta va a ser mi corona cuando haga el directo de los panetones. O sea, de los panetones, no, perdón. De los roscones. El de los panetones lo estoy editando para subirlo a YouTube. Para subirlo un poco más recortado, ¿sabes? Para que no sea un vídeo ahí súper largo. Lo estoy recortando. Pues aquí a Valencia no vengas, hay mucha humedad. La experiencia en Tugo muy buena. La verdad que siempre, al final, es que es buena porque no te llevas nada que esté malo ni nada. O sea, todo lo que te dan es algo que tú, o sea, tú o quien sea, va una hora antes o media hora antes o 5 minutos antes que yo y lo puede comprar. O sea, es algo que para mañana no lo quieren tener, no lo quieren poner a la venta y para no tirarlo lo dan. Lo dan, no, lo rebajan, por así decirlo. Y la verdad que estaba bastante bien. Eso algarrobo no lo he visto yo. Mm. Benidorm, cuando vengas a Benidorm, no tiene que ver nada con Valencia ni con España. Todo lo que todo lo que veas en Benidorm, mira, se puede tapar la lente, o sea, las cámaras. Todo lo que veas en Benidorm es como otro país. O sea, ahí está lleno de guiris. Está lleno de guiris. Y es todo súper como de extranjeros, abierto todo el día, fiesta, vamos, esto es un rollo diferente, ¿sabes? No es España.
¿sabes? Yo estuve en verano unos días y dije, madre mía, soy más gente de fuera que de casa. Adri Campillo, muchas gracias por el follow, ¿cómo estamos? A ver. Y Benito también será caro, seguramente, ¿eh? Benito será caro. Buah. Extranjero flipas. Y todos con más dinero que nosotros. Todos los que hay alemanes y eso, sobre todo muchos alemanes y eso, buah, nos destrozan el bolsillo. No bebo alcohol, no me gusta. Soy raro, lo sé. Me gusta comer, pero no beber alcohol. Si me tiro un mes comiendo ensaladas por la noche, ¿cuánto adelgazaría? Dicen que es muy caro, ¿no? Creo que Bilbao y San Sebastián creo que dicen que son muy caros. No puede ser. Los franceses también tienen más dinero que nosotros. Pues. Zumo sí. Y no se come sin pan. Sí, bastantes. Pues eso es lo que dicen. Yo nunca he estado, pero me han dicho que es muy caro. ¿Qué opináis? ¿Es caro? Donostia. No, hostia, no. San Sebastián y Bilbao. También. La playa de la Concha está en San Sebastián, ¿no? Puede ser. Si no me equivoco. Zumo también podéis ponérmelo en el Twitch. Os voy a enseñar. La verdad que los cofres están a céntimos. Y tienen pues bastantes cosas. Mirad. Si vienes al Twitch, que me llamo Ricardo Fit, Luismi, vienes y vas y me puedes decir, pues tómate un zumo. Mirad. 50 flexiones, casi nada. Estas son las cartas. Todas estas cartas podéis hacer que yo pues las haga o me las coma o lo que sea. Uy, mira, pilla. Eso me pilla. ¿Qué está pasando con trágico accidente? Rafa no lo pierde todo. Accidente lo pierde todo.
Nadal puede ir a juicio. Esos son virus, tío, que me está saliendo llevando 3 días ya saliéndome. ¿Sabéis algo de eso? Mira, por cierto, vamos a poner lo de la barba. Ya. Me dejo barba una semana. Ya que ha pasado Navidades, lo pongo. Pues todos estos cartas, muy fácil. Entráis en este enlace que os voy a pasar y uy, nos ha copiado. Modo lento. Ahora, en este enlace podéis hacer que participar en el directo. Haces como el que comes. ¿Por qué haces como el que comes en directo? ¿Cómo? Hola, ¿qué tal? Ahora, ¿qué comes? Pues mira, ahora mismo estamos bajando los kilos que hemos pillado en las Navidades. Estamos comiendo una ensalada. Que parece que no, pero a mí me entra la ensalada porque llevo tanto tiempo comiendo mal que me apetece una ensalada. Hola, ¿qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Buenas, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bueno, Jorge, por ese host. Por cierto, Jorge, ¿ves que ahí pone Luke Sport? ¿Ves que ahí pone Luke Sport? Ahí tendrías que estar tú con la pedazo de donación que hiciste el día de ayer. El día anteayer. ¿Qué recomiendas desayunar? Sano. Sí, bueno, zumo de naranja, avena, plátano. Con la avena te puedes hacer tortitas. Si quieres, o leche de soja o leche de almendras o algo así. Con la avena también. Un queso fresco batido. La 4. Pues gracias a Jorge, a José Serra 52, puede que estemos dentro de poco algún día jugando. No va a ser todo comer, ¿sabes? Algún día jugando, también. También es bueno, ¿ves? También. Yogur de, yogur de natado también. Pero si te comes un yogur de natado es como si no hiciesen nada. Algo tiene 20 calorías. Me he comprado la Play 5 con las suscripciones de Twitch. Es la Play 4, hombres. ¿Cómo va a ser la 5? Es la Play 4. Sí, la verdad que a partir de ahora tendríamos que hacer... Bueno,
Cuarentón no, cincuentón. Me falta solo un año para cumplir los 50. ¿Cuánto dinero? Pues lo que pone en el objetivo. 46 dólares, ¿no? A ver. Rebajé todo lo que... A ver. Lo otro valía 5,86 dólares. 5,80. No, dólares en menos, ¿no? Sí. Si eres más joven que yo, no mientas. Pues eso, 46 dólares, sí. A ver, es que estaba en oferta. Esperemos que, nada más, que eso dure en oferta bastante tiempo, ¿sabes? Pero... Pero sí, 46 dólares. Estamos en Twitch ahora mismo, en Twitch. Me llamo Ricardo Fit. Me voy a mirar en Amazon. Pero yo creo que valía 50 y pico. Y con la rebaja de lo que sobró del cable que llega mañana. El cable llega mañana, pensaba que llegaba hoy, pero no pone que llega mañana. Hoy casi me estafan. No sé si los que me seguís por Instagram os habréis dado cuenta de que casi me estafan hoy. En Instagram también llamo Ricardito Fit. Lo mismo. Estamos hablando también estamos hablando en Twitch. Y estamos con el móvil, no, el móvil estamos mirando Amazon. Estamos hablando en Twitch y en TikTok. Pedidos. ¿Veis? El cable llega mañana. El cable para poder usar dos pantallas. Llega mañana a las 10. Antes de las 10. Y aquí pone localizar tu paquete. El paquete de Manolete. Por cierto, Jorge, ¿te vienes o qué? O no sabes nada. El sábado que viene. Vale, llega mañana. Sábado que viene, todo el que quiera venir, que me avise por Instagram. Vamos a hacer un evento en el que me voy a comer un bocadillo grande en la Play 4. Y todo el que quiera venir, pues eso, que me avise. Y nada. Listas. ¿Qué pasa por ahí? ¿Listas? No tengo lista o qué. Lista de deseos, ¿no? Muchas gracias por el follow, Iván. Yo soy del 80. Ya te diré. Yo soy del 89. Ah, perfecto, pues ya me dices. Vale, aquí está. Hostias. Ya la hemos cagado. La hemos cagado. La hemos cagado porque ha subido a 79,90. Estaba en oferta. Hola Iván, ¿cómo estás? 79. Del 89 soy. ¿Qué tal, Iván? ¿Qué te iba a decir? ¿Tienes Amazon Prime? Qué putada. Si tienes Amazon Prime te puedes suscribir gratis a mi cuenta y puedes apoyarme a mí y apoyar a esto, al objetivo de los Roscones de Reyes. Aparte te daré un cofre y mucho más. Si eres de Valencia alrededores, pues te puedo dar naranjas o mandarinas. A sortearla nos vamos a jugar en directo. Buenas noches. Vamos a jugar en directo, pero para jugar tenéis que venir al Twitch y apoyar en el objetivo. Vamos a pasarle el mensaje a Polifermo, que es el que me lo pasó, a decirle si hay alguno más barato que me sirva igual, porque
Nos ha jodido ya el objetivo, tú. El otro día estaba a 50% o así de descuento. Valía 100 euros, pero valía 50. Ahora subió a 80 euros. ¿Hay algo que sea similar, pero que valga más barato? ¿Por qué no solo enseñas a la otra cámara? El que quiere decir, yo así no como a gusto, el que no comes a gusto. El que no comes a gusto, a ver, cuenta. Otra vez. ¿Alguien sabe qué cojones pasa con Nadal? Trágico accidente. Rafa Nadal puede ir a juicio. ¿Qué ha pasado con Nadal? ¿Alguien lo sabe, por favor? Decídmelo. No paro de quitar notificaciones de Nadal. Me salen por la pantalla del móvil, tío. O sea, del ordenador. Llevo ya días y aún nadie me ha dicho. No he visto nada. No me he enterado de nada. ¿Ha pasado algo? Nadie me ha dicho nada. Cuando digo algo de Nadal, nadie dice nada. Hola, Polifermo. Te he dejado un mensaje. Te cuento. Has subido lo del objetivo que he puesto de la grabadora externa para jugar a la Play 4. Que la tengo detrás de la Play 4 y la gente me dice, ¿es la Play 5? Y yo te lo estoy diciendo, es la Play 4. Tendremos que mirar, vale. Creo que es por lo de Djokovic. Sí, algo me han dicho de Djokovic, pero ¿qué es? No tiene nada que ver con Nadal, ¿no? Djokovic es que se ha retirado, ¿no? O que lo han ganado o algo así, ¿puede ser? Cuando Cuando me salte otra vez el mensaje, os cambiaré la pantalla y, y lo veréis. Por cierto, el otro día cuando estuve tocando las escenas Polifermo para jugar a la Play, no sé qué carajos hice, pero la escena nueva está retenido en Melbourne por no estar vacunado. Que no se vacuna. Hoy sí me mandé yo un reto. Hoy de 51 kilos a 56. Hostia, sí que pesa poco. Rafa Nadal no vacunado, tío. Ha querido ir al revés de todos. Como los cuatro que van al revés, que no se vacunan. Pues vaya. Bueno, Rafa tiene dinero. Con dinero en turrones. Luego podrá pagar la multa. Como que no Djokovic.
Y otra cosa, Polifermo, me han dicho que si juego a la Play, no, perdón, que si juego al ordenador, eh, a juegos al ordenador, en vez de jugar a la Play como voy a hacer, la tarjeta gráfica me la jodo. Creo que no queríamos con eso dos veces, pero no es Nadal, es Djokovic. Me sale siempre Nadal. Nadal ha criticado a Djokovic y en Serbia le están poniendo fino. Hostia. Vale. Vaya. ¿Te has llenado? Ni una cuarta parte. Pero vamos a comernos algo que sea sano, tú. Algo que sea sano. Te pongo un cuchillo. ¿Quién me ha dicho eso? Pues uno que juega bastante a la Play. Me lo dijo ayer. Porque yo le dije, no sé qué me dijo, ¿vas a jugar a la Play ya? Tal, no sé qué. Y dice, sí, lo que pasa es que me han dicho que, que los gamers, que tal, que no sé qué, que juegan, lo que tú me decías, que juegan más al ordenador. Y me dice, guau, pero si juegas al ordenador a juegos te cargarás la gráfica. Un parquera. ¿Cuánto peso ha subido? Si contamos, bueno, es que es contar a muchos meses. Te distraes más que los críos comiendo. ¿Cuánto peso has cogido? Vale. En octubre, la primera semana de octubre, que fue cuando más o menos pienso yo que estaba en mi pico de forma, compitiendo, ¿vale? Ese primer fin de semana de octubre llegué a pesar en la báscula menos de 70 kilos, con lo cual 5 kilos. En Navidades, pues 2 o 3 kilos. Pero a ver, es que son 2 o 3 kilos porque me pasa mucho comiendo. Luego, luego si como unos días sanos y tal, lo bajo. Pero a ver, también es verdad que yo como bastante y ahora no hago deporte. Es que yo llevo ahora mismo desde el 19 de diciembre sin hacer casi deporte. No hago bici ya. No hago bici. Pero bueno, que si hiciese bici, la semana que viene estaría ya igual, ¿sabes? Como siempre. Lo que pasa es que, pues no hago bici. Mañana tampoco hago y sí que haré el domingo. Me distraigo mucho comiendo. Mi PC tiene 5 o 6 años y sigo con la misma gráfica. Hostia. Pues entonces eso no... ¿Cuánto vale una gráfica? ¿Cuánto vale una gráfica? Bueno, una gráfica normal, tampoco me digan la gráfica de Gref. No hago bici porque al final, porque ya no tengo tiempo, porque hay que tener obligaciones de la vida, más editar y estar todo el día en las redes sociales y no tengo tiempo de bici. Ya acabé la competición, acabé bastante ya saturado y ya aguanté hasta el 19, que fue la última competición, y ya dije, bueno, el 20 ya descansar. Y ya pues eso, sí que voy un rato al gimnasio todos los días, pero ya no me come 3-4 horas de tiempo todos los días como me comía la bici. Desde 300 a más de 1.000 euros. Bueno, pues entonces tampoco, aunque te gastes 300 euros, si juegas bastante y te dura 5 o 6 años, tampoco es dinero. Ahora me voy a poner gordo. Mi metabolismo ahora de hacer tanto... A ver, es que yo lo cambié radical.
de estar casi todos los días, pues no decir todos los días porque todos los días tampoco, pero casi todos los días bici. A dejar de hacer bici y todos los días comer, y bueno, casi todos los días comer mal, que he hecho en Navidades. O sea, lleva un cambio ahí que flipas. Lo que pasa ahora cuando se estabilice un poco mi cuerpo, la mala vida, de menos movimiento y de comer. A ver, tampoco voy a comer tan mal. Una vez que se acaben todas las cosas de Navidad de casa de mi padre, pues ya no se compra más. Pero que eso que luego estabiliza el cuerpo. 5 kilos. Desde marzo pasó 5 kilos, pero ¿qué en el gimnasio o qué? ¿Y cuánto pesas? ¿Y qué edad tienes? Sí. ¿A qué vas a jugar? Eso es otra. Tengo juegos. Tengo juegos, pero también podría el día de mañana pues hacer alguna encuesta o poner algún juego que tal o ir al game a ver lo que van en los juegos de estos de seminuevos o vender juegos que tengo y comprar unos por el mismo precio, poner algún objetivo para comprar algún juego, no sé. Qué bueno, compare. Está bueno, está muy bueno. Subs. Sí, faltan 4 subs. 4 subs para los cones, 4 subs. Uno de los principales motivos es que tiene una sobrina. Y con la abuela estoy yo. Yo estoy como cuidador, o sea, soy cuidador de mi abuela, ¿vale? Legalmente. Con lo cual, pues justamente acabé la competición y ese fin de semana que yo competí en Murcia y hice un reto de comida que ya lo tengo editado, pero aún no lo subí a YouTube, ¿vale? Ese día fue cuando conocí a mi sobrina, porque nació esa semana. Pues yo ahora tengo a cargo mío mi abuela, con lo cual el tiempo de la bici ya se acabó la bici. Pues pesaba 57 y ahora estoy en 62. Sí, entreno en el gym, hostia. ¿Y cuánto mides? Al Tetris es entretenido. ¿Al Tetris? Mira, os voy a enseñar. Os voy a enseñar mis juegos. Os los traigo ya verás. Os traigo mis juegos. Esto es mi juego. El juego de la comida. Mira, estos son los 2 roscones de Reyes. Los 2 roscones de Reyes que cuando lleguemos al objetivo de 45 suscripciones, pues nos lo comeremos. Es un roscón de Reyes con de nata de 3 chocolates. Ese lleva nata y 3 chocolates. Y este de nata. Roscón de nata, normal. Está en el congelador y cuando lleguemos pues haremos el resto de los roscones de Reyes. 2 roscones de Reyes entre pecho y espalda. No está mal, ¿no?
Ahora mismo tengo 5. 5 juegos tengo ahora mismo. Y esa Play 4, la Play 4 es para sortearla. Yo he tenido una hija de octubre. Mira si puedo ir a jugar juntas de mayores. Hostia, ya te digo. Sí, pequeñita, madre mía. Jorge. También puedes jugar al cinquillo, hostia. Y al solitario. ¿Cómo? Ah, 1,58, vale. Como yo, al revés, 1,85, hostia. Jorge saltó. 1,58, ah, que era bajito, claro. Ah, bueno. Midiendo 1,58. Ah, pero tú eres chica o chico. Aspier Think, ¿eres chico o chico? Sí, buena pinta tienen. A ver, al cinquillo, a eso, no, esos son juegos. Tengo este, el Gran Turismo Sport, ¿vale? Gran Turismo Sport. No, la Play es para jugar en directo en Twitch. Me llamo Ricardo Fit, si vienes al Twitch podremos jugar. Gran Turismo Sport. El Crash Nitro Fuel. El Crash. Soy bajita, vale, o sea que es chica, vale. Bueno, siendo chica tampoco eres tan bajita, ¿no? 1,60 tampoco. La media de las chicas tampoco es que sea muy más alta, de 1,60. Tengo el Fórmula 1 2018. Fórmula 1. Tengo el Rayman. El Rayman. Tengo un amigo que a lo mejor me podría dejar algún juego de la Play también 4. Y luego tengo también el Tekken 7. El Tekken. Ya ves, mi madre mía no me dice, mira yo. Luego, pues eso, puedo poner objetivos de algún juego, puedo vender alguno de esos en game y pillarme otro por cambiar, porque ya me haya aburrido, porque ya no le gusta a la gente. O, puedo hacer una encuesta y de que la gente vote un juego, no sé. Opciones hay. Opciones hay. Y fruta también. Fruta también. Por las suscripciones os doy fruta también. Os doy fruta por la suscripción. No, la Play ya la tenía hace tiempo. Que no, pero no juego. No juego. ¿Qué estás comiendo por fruta? Juega al Tekken. Y luego, eso que ha dicho antes, que no le he contestado. No le digo, ¿has visto el juego que vas en bici y haces deporte? Y luego tengo la opción de poder hacer otra vez con lo de Nadal. Qué pesados, tío. ¿Lo veis? Que me sale ahí cuando lo veis. ¿Qué me queréis poner a prueba? Por 20 euros tengo que dejar un roscón. Eh, sí que lo haría. Lo malo es. Os cuento. El roscón está en el congelador. ¿Qué pasaría con el roscón? ¿Cómo me lo como? ¿Que lo meto al horno? Al microondas no creo que quepa. Para dar la vuelta. Lo que hay entre una sartén. ¿Cómo me como un roscón? ¿Veis lo del anuncio de Nadal? Ahí abajo. Bueno, no sé si está. Ahí ha salido. Ha salido. Tío, no sé por qué. No sé qué ha pasado. Que ahora me tengo. Cuando quise poner una cena para jugar a. Cuando quise poner una cena para ponerlo de los juegos, pues. Eso. He perdido.
No sé, decirme también cómo carajos hago yo el día que haga los roscones. O si lo hago ahora, cómo tengo que hacerlo. ¿Cuánto tiempo hay que sacarlo antes del congelador? O cómo se descongela, o cómo... Yo no tengo ni idea. Tienes que dejarlo que se descongele con tiempo y ya está. ¿Con tiempo cuánto es? Si te hago un bizum de 5 me das una sub. Al final tengo mi Cruzando de la Beata. ¿Habéis visto mi foto de Instagram? Hoy es el Cruzando de la Beata. Eh, a ver, la sub vale menos. La sub vale menos. La sub... A ver. ¿Cómo puedo explicarlo? A ver, sí. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Lo pone en la caja. Ahora miro, va. Voy a mirar. ¿Qué pasa con una cena? Esta no va, tío. Hostia, 12 horas antes. Mira, a los que me estáis viendo, si alguien se quiere suscribir, le da aquí que pone regalar tal, no sé qué. Suscribirse, donde pone seguir, allá abajo pone seguir o suscribirse, le das ahí. ¿Veis? Vale 3,19. ¿O no? ¿O vale menos? Pues sí, 3,19. Cantidad personalizada, máxima 100. ¿Cuánto vale? Cantidad personalizada, máxima 100. A ver. Regalar 100 suscriptores. Hostias, 400 pavos, ¿sabes? 400 pavos. Pues eso, vale 3 euros. 3,19. 400 pavos le regalaban al de Gref el otro día. Porque le regalaba uno 100 y 100 y 100 y 100. Voy a mirar la caja. ¿Qué pone? Pues no pone nada, ¿eh? A ver. Si te hago un bizum de 15 me das una sub. Regalas 3 subs y llegas al reto. ¿Qué te parece? Hostia, ¿y cómo lo hago? Pero ¿por qué no quieres tú hacerlo de la sub? ¿O es que no quieres poner número de cuenta de ningún lado o algo? Es que no sé cómo funciona. Imagino que será con número de cuenta, ¿no? O sea, número de cuenta. Número de tarjeta, macho. Me das una sub. Me das... A ver, si te hago un bizum de 15 me das a mí una sub.
regalas 3 subs y llegas al reto. ¿Qué te parece? Hostia. Vaya tela. Porque no pudo PayPal y no pongo tarjeta. PayPal no deja pagar. PayPal no deja pagar las suscripciones. Me parece muy raro, ¿no? Si la gente de Twitch, la mayoría usa PayPal, ¿no? Siguiente se van a palmar, sí, después de eso. ¿Cuánto hemos visto que valen? Es que no sé si a los otros valen más o qué. No sé si valen más a los. Por ejemplo, a estos. O a Mandel, por ejemplo. No, suscribirse, 3,19. 100 subs y subo un nuevo vídeo a YouTube. 50 suscripciones totales. A ver lo que vale de Gref, por ejemplo. A mí no está Auronplay, qué raro. 3,19. Vale, todos igual. Y Auron, que dicen que es el número 1. Están jugando, creo que están jugando al mismo juego Ibai y todos estos. Y es que Auron les triplica, ¿no? O sea, es que es de locos, tío. El calvo. Auron igual, ¿no? 3,19. 3,19. Feliz, pero no mucho. Están jugando en Egolan ese. Y este que también está. Esto mola que flipa, porque es que están. Es que juegan todos hacen todo lo mismo, tío. Es que están. Es lo mismo. ¿Vive solo? Sí, vive solo. Tamara. Porque no puedo. Serían 19 por 4. Yo no uso. Ah, que no usas PayPal y no quieres poner la tarjeta, vale. No, digo que si me puedo empalmar una carrera con la otra. Ya, sí que puedo, pero flipas. Fotogramas omitido derecha. No, después de eso, no se me empalma fijo. A ver. ¿Y cómo carajo yo doy las suscripciones? ¿Cómo carajo las doy yo? Si es que yo ahora también. Yo ahora también me quedé sin tarjeta. Y ahora me quedé sin tarjeta. Que he ido a pagar. He ido a pagar y digo, ¿con qué pago, macho? La ensalada que me he comido en el súper. A ver si con este. A ver si lo que acabo de pensar lo puedo hacer. Porque claro, yo creo que a mí mismo yo suscripciones no me podré dar. O sea, es infumable eso, ¿no? Y una cosa, y el objetivo ese de la donación, Jorge, tampoco se puede. Ah, porque ¿verdad? Lo que no tienes PayPal, vale, vale. Y no quieres, vale, vale, ya entiendo. Sí. Entonces el objetivo tampoco. Si tuviese PayPal, sí. ¿Ves? He hablado con un amigo que es policía y me ha dicho, para eso yo me hice PayPal, que es súper fiable, no sé qué, no sé cuánto. Y le digo, no, sí, el caso es que yo tengo PayPal, ¿sabes? Y no lo he hecho porque mira. Porque mira. Porque le podía haber dicho, no, yo no te doy nada, ¿sabes? Yo todo PayPal. A ver. Vamos a meternos en Ricardito Fit. A ver si lo veis. Creo que lo.
Creo que lo tengo ya, a ver. A ver. Pero claro, que a los que me piden una tarjeta para pagarme unas cosas, pues qué le voy a decir. Coño, ¿qué pasa tú? No, doy mi PayPal. Vale, este es mi directo. Regalar una suscripción 20 de descuento. Le doy aquí. Activar notificaciones. Vale. Hostias. No se pueden regalar 3 suscripciones. O 3 de una. No, perdón. 4 de una. Coño, sí, 4 de una. ¿No? Sí, porque son 4 para el directo. Ya veo el móvil. Cada vez que busco algo, flipas. No sé ni dónde está. Vale, sí. Imagino que sí, a ver. Sería así, regalar. A ver. Uno, vale. A ver. Voy a. Espera. Vale. Yo sí que los streamers pueden dar subs. Hostia, sí. Es verdad. Es verdad, yo he visto a Auron y a estos decir, voy a dar subs. Eso como cojones lo hacen, tío. ¿No vas a comer más fruta o sí? Sí, Patri. Es de donde estabas antes, creo. Vale. Eh, ¿Quieres que probemos? Pruebo a hacer una. Tendré que poner mi tarjeta. Pruebo a hacer una. Y si vemos que se puede, pues. Y hago una detrás de otro. Ojo, van a ser 4 suscripciones para gente aleatoria, creo que es. O sea que van a caer 4 suscripciones para gente que a lo mejor no tenga. Bueno, seguramente será para gente que no tenga suscripción. Está Ibai en mi directo, ojalá estuviese Ibai en mi directo. Pulsas encima de. Muchas gracias, Adri, por el follow. O sea, por el host. Pulsas encima del perfil y das a regalar subs o algo así. Sí. Pero son aleatorias. Voy a hacer más reto por locales por Valencia. El sábado que viene voy a hacer un reto. Con, por así decirlo, evento. En el que va a venir gente. Van a venir dos chicos más a hacer el reto. Aparte de mí. Y también. ¿Cómo se llama? Va a venir gente a verlo. Se quedará el reto en el local. Bueno, sí. Sábado que viene el reto. Hola, ¿qué tal, Adri? Por cierto, el que se suscriba, Adri, si quieres apoyar el canal, estamos solo a 4 suscripciones de los roscones. El que se suscriba, si es de Valencia, alrededor es eso, naranjas o mandarinas, le doy un cofre también por la suscripción. Ves el directo sin anuncios. Todo guay. Todo perfecto. ¿En qué sitio es el reto?
En Bar 13 Mosech. Os lo voy a enseñar por Instagram. Bar 13 Mosech. A ver si lo encuentro, a ver si lo encuentro. Es en Paterna. Bar 13 Mosech. Vale, ojo, que ya la he liado. O sea, ya lo he mirado. Jorge la ha liado. Elige día para hacer el reto. Y ahora esperaos, que esto se va a aprovechar bien aprovechado. Esperad. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Aquí. Hostias. Si este soy yo. Bueno, pues este soy yo. En el bar 13 hemos hecho. ¿En qué día haces directo? Pues mira, vamos a ver, a tener un consenso, Jorge y yo. ¿Cuándo quieres hacer el reto? Ese es el bar. O sea, ¿cuándo quieres que haga el roscón? Te voy a decir a ver cómo tengo yo esto mañana. A mí mañana me viene bien, Jorge. Lo podría empezar hasta antes de las 10, sin problema. Yo creo que a las 9, el directo, 9, 9 y media, como quieras. Esperaos, que os voy a dar las suscripciones. Voy a por la tarjeta de crédito. Yo creo que mañana, a las 9 por ahí, hazlo cuando te venga bien, que yo con la niña nunca se sabe. Pues bueno, como yo mañana comeré tranquilamente, que es sábado, mañana... Sí, sí que lo he visto. Voy a intentar con la tarjeta. Vamos a hacerlo. Bueno, no lo voy a enseñar para que no vea la tarjeta, pero voy a intentar hacerlo. Voy a hacer una suscripción, a ver si puedo. A ver cómo carajo se hace. Le doy a la suscripción, me pone resumen de tu compra. Suscripción a nivel 1, Ricardito Fi, vas a regalar esto a cada comunidad. Cargo único el 7 de enero de 2020. Con esta suscripción, Ricardito Fit y su transmisión recibe un apoyo de directo. Tienes una tarjeta de regalo de Twitch, canjear allá. No sé qué es eso. Hostia, se puede cambiar el nombre, o sea, el número. Vale. 20% de descuento en las primeras. Vale, muy bien. Activar autenticación en 2 pasos. Yo creo que no, ¿no? ¿Para qué quiero activar eso? Vale. Añadir de correo electrónico.
Para poder gestionar tus compras y pagos tienes que proporcionar una dirección de correo electrónico. Introduce una dirección de correo electrónico válida para usar con esta cuenta de ahora en adelante y sigue comprando. Dirección de correo electrónica. Vale, vamos a poner una dirección de correo electrónica. Una para mí, regala. Una para mí, regala 3 y lo que sobra para lo de la Play. Vale, espera. Vale. Espera. ¿Sabéis si se puede regalar en concreto a una persona la sub? Porque yo no tengo mucha idea, ¿eh? Hostia, voy a hacerme una nota, ¿eh? Voy a hacerme una nota con Jorge, tío. Jorge Donación. El otro día fueron 14. 14, porque eran 6 euros, tal, vale, 14. Vale, ahora vamos a ver lo que sobra de esta. Vale, si es mucho mareo no hagas nada y el dinero para lo de la Play. No, vamos a intentarlo, vamos a ver. Esto, quería mirar una cosa. Quería mirar a ver quién está en directo en Twitch. Para que entremos en directo nosotros y le preguntemos. O sea, o lo enseño, pero le preguntemos. Ah, vale. Para una sub para mí y el resto lo de... Se ha cortado. Se ha cortado lo que me has escrito en el Bizum, se ha cortado. A ver si hay alguien que lo sepa. Es que no me llega el... No me llega, tío. Mira Insta. Pregunta Mandel. Sí, es que no me deja entrar al móvil porque me cambia de cuenta en el Insta, en el Twitch del ordenador y no me deja entrar a mi Twitch. Porque está viendo como que estoy en otro sitio. O sea, en otra cuenta. Voy a mirar el Instagram. A ver qué me dice Polifermo. Qué cabrón. Hostias. Sois unos fenómenos. Y ahí en la tele y todo, tú. Escucha, ya que estáis, enchufad la voz también al directo, ya que lo estáis viendo. ¿Se puede? ¿Hay alguna manera de donar la sub a una persona en concreto? Porque mira lo que me aparece a mí. Mira lo que me aparece a mí. No sé cómo se hace.
Vamos a preguntarle al Ten. Estamos en su directo. Con este móvil he podido entrar. Por suerte tengo más de un móvil. Te llevamos la compra en minutos. Descarga ahora la app. Joder, el malfite ese. Me cago en la puta. Vale, le iba a pasar el titular. Luego lo miraré. ¿Qué se maximiza con este de segundo? ¿De cuándo se ha habido la W? Vale. Amigos de tu más, hostia, tenemos a Ángel por aquí, al máquina, al titán. ¿Así? ¡Qué guapo! A ver si me contestan. Voy a HD en la media de los sexos. Vale. Me imagino, pero hostia. Brutal, ¿eh? Pum. ¿Y qué chochillos venden? Es curiosidad, ¿eh? Estoy donde quiero regalar una sub a una persona en concreto. ¿Se puede hacer y cómo? Pinchas en su nombre, Ricardo. Richie, pincha en su nombre en el chat y verás que te sale de añadir amigos, susurrar, regalar una suscripción. Pinchas y ya está. Y siguen los pasos. Las vaginas em lata são todo mundo. Eso está muy bien. Vale, hay que pinchar en el chat. Hay que pinchar en el chat. ¿Qué chochillo quieres, Miguel? Ufla. Vale, sí que se puede. ¿Cómo carajo no se puede? Pues no, o sea, vamos a ver. Pinchas en su nombre. Regalar una suscripción. Regalar una suscripción. Me va a tocar pagarla a mí. Claro, por eso Auronplay. Yo sí que he visto a Auronplay dar unas suscripciones. Las tendrá que pagar él. Se quedan aparte de Twitch, imagino. Pínchame. Sí, estoy pinchando, pero no va, tío. Creo que no va porque en el Twitch tengo el ordenador. Espérate, voy a tener que quitarme la sesión esta. Espérate, voy a cerrarme este Twitch, que no es el mío. Y voy a enchufar el mío, porque yo creo que es porque se está rayando esto. O sea, al no estar en mi sesión, se está volviendo loco. Rafa nada no se vuelve loco. Me sale cada 10 segundos. ¿Y es Rafa? ¿Alguien sabe dónde estaba el chiquillo de Mama Cook? ¿Dónde lo han encontrado? ¿Por qué motivos se fue o dónde se fue? ¿O alguien sabe algo? A ver, vamos a hacerlo. A ver si ahora deja. Es clic dos veces y pone consigue una añadir amigos, susurrar, regalar una suscripción. Vale, es aquí. Y ahora más información, vale. Haz un regalo anónimo, vale. Más información. Ahora sí irá a una pasarela de pago, ¿no? Usar Prime. Bueno, no tengo ni puta idea, tío, esto, ¿no? ¿Qué hay que hacer aquí? Qué movida. Polifermo, ¿tú vas bien de inglés? ¿Vas bien de inglés? Porque yo no entiendo nada de esto, ¿eh?
Chucky dice que comas que te ve desmejorado. Lo han encontrado, que es lo importante, ya. Pero que se fue por un cabreo de que no tuvo tantos regalos de Reyes o no sé. O se fue enfadado, no sé. Patica, un poco pan. Ha entrado Patica. Le da un poco pan. Hola. ¿Dónde está Patica? Patica, un poco pan. A ver. Los regalos de Sus están de mantenimiento o algo así. A mí no me dejan entrar a regalar. Ah, sí. Mira esto. A ver si tú lo ves. Ahora a lo mejor te hace la picha un lío porque... ¿Dónde entra Patica? ¿Dónde entra el Patica? Mira. Aquí ves ahí abajo. Nivel 2. Nivel 3. Hay varios niveles, ¿vale? Pues yo pongo de nivel 1. Selecciono. Y ya estoy seleccionado. Ahora aquí tengo que ir. Haz un regalo anónimo. ¿Qué será? ¿Hace un regalo anónimo? Es que claro, no sé si será. Anónimo significa. Es que claro, anónimo no es aleatorio, ¿no? O sí, no. Aleatorio no significa lo mismo que anónimo. Anónimo es como que se la doy yo, pero él no sabe que se la he dado yo. ¿O cómo te comes eso, tío? Mira, si pongo más información sale esto, ¿vale? Entonces, dime tú si abro el Twitch en otra... Que hasta mañana no me llega a la otra pantalla. Abro el Twitch aquí en el móvil. A ver si tú ves algo. Y ahora voy bajando. Es que no veo ningún sitio que digas ¡pam! Clava la tarjeta. Ahora. Joder, tío. Teloya, que estoy... A ver si pongo el SMS, macho, para poder entrar en la cuenta. ...39 seguidores para tintarme el pelo de morado. 39, ojo. Vale. ¿Me has dicho algo? A ver si me sale... Es que no sé, como también pone más dólares, no tengo ni idea. Aunque bueno. 3,99 serán 3,16, ¿no? Será esto, ¿no? GIF Anonym, eso será suscripción anónima. Eso tampoco. Es que con todo lo que pone aquí no sé hasta dónde quieren llegar. No sé qué quieren
para decirme, para ponerme, sí, ¿estás seguro que le quería dar a Jorge una suscripción? Sí, pero mandarte a esta página con 20.000 cosas y en inglés, tú, tanto para una suscripción. Casi nada, ¿sabes? Para una suscripción, tú. Y encima lo más sorprendente es que cuando le das al clic, se te abren dos. Se te abren dos pantallas iguales, tú. Sí, desde el ordenador es más barato. Desde el móvil es más caro. Eh, he pensado que puedo probar a hacer esto. Ah, pero es lo mismo. Tienes que... Más información. Pues más información. Aunque bueno, dice Polifermo que ha leído que está como mantenimiento o algo así. Luego de regalar suscripción. Suscríbete. GIF a sub. GIF es sub. Regalar. Pues es que no... Aquí no le puedes dar a nada. No. Yo creo que está... en soporte o algo, tío. Qué putada. Qué putadón. A ver, una cosa que podemos hacer. Una cosa que podemos hacer. A ver si mañana eso ya está fuera. Ya está. Sí, ya está arreglado lo de regalar sub. Y mañana cuando haga directo pruebo. Mañana se puede hacer los roscones, si Jorge también quiere y yo puedo, o no hacerlos. Otra opción, puedo hacer ahora, intentar donar tres suscripciones. Y si hay suerte, una te puede tocar, Jorge. Si hay suerte, porque no sé si es... Es que creo que toca a todos los seguidores. Creo que le toca la suscripción a... De mis 1000 seguidores que tengo, le toca una... O sea, aleatoriamente. No es con los que están ahora mismo en el chat. Creo que va así. Es con los 1000. Entonces es jodido, pero bueno. Se puede intentar regalar 3 y dejar una tal. Y si no, acumularlo para lo de la Play. Que serían ya 34 euros. Serían 34 euros. Porque lo de... ¿Cómo? Yo en inglés, very well. Spotify well. Tienes pantalla mal configurada. No veo nada. Cuando estoy cambiando la pantalla no veis nada. El modo incógnito es el modo porno. Tú lo vas. Y ahora mismo es modo incógnito. Modo porno. Porno, tío. ¿Para qué pone porno, no? Haces clic en el nombre y no sé si te saldrá directo a acciones usuario, regalar sub y luego te sale la pantalla para pagar una sub a ese usuario. Qué movida esto. Al final sí. ¿Quieres que me meta en el otro usuario que estaba de Twitch e intente pagar 3 suscripciones con la tarjeta? Otra vez, Rafa. Tranquilo. Porque es que no...
No, déjalo. Se abre una pantalla, no sé, es como es. Múltiples o quitar, no sé. Claro, es que también es raro, claro, cómo va a ser la pantalla, que estés tú en el directo y quieras apretar un botón para regalar suscripciones. ¿Cómo va a ser también? Pues una pantalla rara, ¿no? Y tú en inglés, tú. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Pues nada, dime algo y vamos a ver qué hacemos. Va. Porque no sé qué hacer. Hay, hay varios formas de hacer algo o probar. Pero vamos, lo de las 3 suscripciones y que te toque uno es jodido. Lo de la regalada suscripción, no sé cómo carajo se hará, pero a lo mejor sí que se puede hacer. Pero ahora está en mantenimiento. No, hombre, para eso regalo 3 y nos dejamos y nos quedamos con el intento de regalar la sub mañana. Y por la tarde ya hablamos y si podemos hacemos el reto de los fartones. O sea, de los roscones, que yo creo que si se saca por la tarde, yo creo que para la noche están. O sea, si lo saco a las 6, a las 5 o a las 6, lo saco a las 6, 7, 8, 9, 3 horas, yo creo que se puede llegar a hacer. Como estabais diciendo que no veíais nada, sí, sí que se ve. Sí que se ve. Lo que estaba mostrando sí que se ve. Lo que pasa es que hay una escena que no sé qué he tocado que se me ha caído. Y ya ahora me tendría que calentar el coco para recuperarla porque no tengo ni idea cómo la puse hace tiempo. Pero bueno, se cambia un poquito más lento ahora la pantalla y ya está. Vale. Vamos a ver si consigo hacer eso que no sé, también vamos a hacerlo una vez, probarlo, a ver cómo se hace. Ahora supuestamente va a entrar, ¿no? Va a entrar. Muy bien. Vamos. Progresa adecuadamente. Progresa adecuadamente. Muy bien. Muy bien. Regalar suscripción. Vamos para allá. Vamos a regalar unas... Bueno, ahí sale una, pero luego puedes cambiar el total. Y el total es que voy a poner 3. Vale. No, vamos a poner un correo. ¿Qué correo vamos a poner? Pues uno que tenga por ahí, que no use. Un correo. Porque pido un correo. Vamos a poner un correo. Por ejemplo, este. Vamos a poner este correo. No, este correo, sí, vale, este sí. Vale, ya está puesto. Añadir el correo electrónico a la cuenta. Veremos qué se me ha añadido. Ojo, pagar con PayPal.
El domingo 13 puede que nos veamos. Que nos veamos. A ver. Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo carajos pongo yo el PayPal? Pues pago con PayPal. Hostias. El PayPal sí que no lo tengo aquí. No, PayPal. Instalar PayPal. Vale. Iniciar sesión mismo. No te acerques tanto a la cámara que me da susto. Aplicación. Siguiente. Vamos a confirmar su identidad. Abre la aplicación de PayPal en su teléfono y siga las instrucciones para confirmar. Esperaos que la aplicación de PayPal se está descargando. Vamos a arreglar 3 suscripciones en directo. Hola Sensei, ¿cómo estamos? Vamos a arreglar 3 suscripciones en directo ahora mismo. O eso estamos intentando hacer. A ver si el carajo de PayPal se recarga. A ver si se carga. Que PayPal justamente era una de las aplicaciones que no tenía en el móvil. Vale, ya está PayPal abierto. O sea, ya está PayPal descargado. Ha tardado un siglo. Un siglo tardó. Iniciar sesión. Muy bien. Ahora me voy a pedir una clave para confirmar. A ver, muy bien. Vale. El tiempo de sesión ha sido agotado, joder. Reintentar. Justamente bueno, vale. Aquí estamos. Vamos a confirmar su identidad. Abre la aplicación PayPal en su teléfono y sigue las instrucciones para continuar. Vale, ya he abierto la aplicación. Hola, vengo del TikTok. Está borroso, ¿cómo está? Buenas noches. Ya tengo la aplicación abierta. ¿Qué carajos pasa aquí? Si no me pide nada. No me piden nada, tú.
A ver si es esta, tío. ¿No comes nada? Pues me voy a comer dos roscones de reyes. Que como ves ahí abajo pone meta subs roscones de reyes. Por ahí. O por ahí abajo. Y mañana seguramente me como los dos roscones de reyes. ¿Qué has cenado? Pues hoy dieta. Hoy he cenado dieta. Hoy me he cuidado. Qué móvil, tío. Ahora tocan torrijas. Ojalá. Si me las traen, me las como. Y tío. Sí que es fiable el PayPal, sí. Y imposible, tío. No. ¿Qué pasa aquí, tú? Y no sé, no se abre el PayPal de los jóvenes, normal que no te puedan robar el dinero. Si no se abre tú. Pagar con PayPal, nano. Joder. No, pues que todo sea tan fácil y luego cuando quieres hacerlo sea tan difícil. Para robarte sí que es fácil, nano. Joder. ¿Te duele la cabeza? Sí. Me duelen los pies. A ver. Es que no se abre el PayPal, nano. No se abre, nano. Yo también me voy a tener que ir a dormir, porque mañana tengo buen madrugón. Y es que no se abre el puto PayPal. Es que no se abre, tú. Buenas ni Jorge. A ver si puedo darlo, macho. Si no, me tocará, yo qué sé, gastar la tarjeta, tío. Voy a gastar la tarjeta porque es que no veo la luz con el puto PayPal de los cojones. Vale, a gastar la tarjeta. A ver si va con la tarjeta. Qué asco de PayPal. PayPal y su prima la coja. Tanto PayPal. PayPal. Y es un engorro el puto PayPal de los cojones. Pato. Vale. Vamos allá. Tarjeta. Vamos a... No sé cómo siempre me salen a mí. Siempre me toca a mí todo. Todo que no se puede hacer, puesto. A ver. Revisar compra. A las 9 para ir a almorzar. Lo he conocido hoy. Pago no procesado. No se puede realizar el pago en este momento. Puedo con otra tarjeta distinta. Pues... Otra tarjeta no tengo, tú. Recibe un mensaje de texto. Voy a poner con el PayPal recibir un mensaje de texto porque el PayPal no se me abre, tú. Con el mensaje de texto sí.
Va que lo consigo. Tenemos problemas en este momento. Inténtalo de nuevo. PayPal. Pues vaya. Pues nada. Ricardito Fit Fans. Pues nada, no deja. Es lo que hay. No deja de la suscripción. Pues nada. Mañana veremos qué pasa. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Pues yo que me alegro. Ay, pues no sé. Nada, pues no vamos. El Chomper, PS4, ahí estamos. PS4, el Chomper, y bueno. Bueno, el Chomper. Chomper lo conocí hace años en la feria de muestras, es un fenómeno. Hace años ya se hizo una foto conmigo. Que me dijo: soy fan tuyo. Foto. Cómete el roscón y ya. Los roscones me los voy a comer cuando llegue al objetivo de las suscripciones. Que faltan solo. ¿Cuánto faltan? Pues 4. Pero supuestamente ya hemos llegado. Porque Jorge ha donado 20 pedazos de euros. Así que a Jorge lo voy a apuntar aquí. Porque con Polifermo miraremos a ver cómo carajos. Si hay más barato una grabadora esta de... para jugar a la Play, ¿vale? Y pues el dinero que ha donado Jorge, pues para eso, ¿vale? Por ahora Jorge ya lleva ya 34 euros donados. Con lo cual, pues 34 dólares. ¿Me puedes indicar la cuenta de fans? Está grosso. Sí. Y en el de la horchata. En el de la horchata. O sea, también estuviste en el de la horchata. En el concurso de horchata, este que hicieron en la plaza de tapinería, ahí en la plaza de la Reina. Es un par de... Bueno, se emocionó. Sí, un chaval que tiene Instagram se pasó, bueno, se hizo una cuenta de Twitch que se llamaba Ricardito Fit Fans y empezó a donar bits como un loco. Yo quiero una foto sin camiseta. Hostia. Y conmigo no te quisiste hacer una foto, cagón. Hola, ¿podrías enseñar las tetas? Gracias. Las tetas no puedo porque Twitch me banea, así que brindis. No quieres que me banee la cuenta, que ya se ha hablado una vez por aquí. Hostia, pues no sabía que estaba en ese... Yo es que fui por la tarde-noche, Chomper. Yo fui el último. Yo dije, había que beberse el vaso de horchata, ¿vale? Y era un concurso que te daban un premio. Que ese premio se lo regaló a mi sobrina por Reyes. Si me bebía un vaso de horchata más que el que más se había bebido, yo ganaba. Y yo fui y le dije: yo vengo un cuarto de hora antes de que acabe el concurso y me bebo un vaso de horchata más que el anterior. Y así fue. Ah, estuviste con Rafa Checa. Hostias. ¿Qué móvil es el nuevo? Que no me acuerdo. Este es mi móvil nuevo, Polifermo. Un Samsung, un Galaxy A12. Que estoy esperando a ver si te los comes. Si te comes ya me paso por Twitch y te dono 1000 euros y 1000 subs. Si te pasas por Twitch y me donas no 1000 euros, sino 100 euros, y en vez de 1000 subs, 100 subs,
me como los roscones ahora. Y bajo a la tienda esa que hay ahí de máquinas surtidoras y me compro lo que haga falta. Un Monster, lo que quieras, me compro. Los Reyes Mágicos, pues 3 kilos de más me han regalado. Hostia, yo también conozco a Rafa, bastante. Me has caído bien y es como si estuviese en el sofá del lado. Es increíble. Como si estuviese en el sofá del lado. Pero Chucky te ha donado más que el club de fans. Sí, Chucky 32 es muy amigo también de Polifermo. Muy amigo. Estoy haciendo un experimento social para hombres y mujeres. Por ahora, las mujeres presentan un comportamiento feminazi y homófobo. Se lo toman bien. Y se ríen y a veces les enseñan. Pero muchas gracias. Aceptar los mensajes, moderadores. Gracias. Me has caído bien, está borroso, dice. Bueno, vamos a hacerle un ray, ya que no viene el Proazo 38 a donar nada. Vamos a hacerle un ray a Mandel y yo me voy a mi cama a pegar una cabezadita que a las 7 me levanto mañana. A las 7 me levanto. Vamos a hacerle un ray a Mandel. Ojalá te den 1000 euros. Si me dan 1000 euros, Brindis te enseño las tetas. Bueno, ray iniciado, Mandel. Mañana nos vemos. Si te dono 20.000 euros, te comes 300 yogures. Perfecto. Nos vemos mañana en torno a las 9:30. Chao. Si ibas a donar, perdí tu turno. Correcto, Chomper. A invertir mi tiempo para ganar dinero. Así veo yo el trabajo. Hasta que trabaje para mí y todo el tiempo que invierta será para mí, que es lo que quiero. Invertir el tiempo en mí, no en uno que trabajo yo para él. Pero bueno, poco a poco. Tu reloj no me queda 7. ¿Ya te vas? Sí, me voy ya, borroso. Bueno, a ver. Sí, ya me voy. Chao. Buenas noches. Ray para Mandel. O vais con Mandel. Dadle la buenas noches de mi parte. Decirle que yo me levanto cuando él se acueste.